Buenos, a continuación vamos a comenzar con el video de introducción a la programación competitiva. En este video se van a ver algunos temas para iniciar en esta disciplina, como lo son algunos consejos. Vamos a ver la estructura que tienen los problemas, también los tipos de entradas que tienen estos, algunos problemas de ejemplo para ver más o menos cómo es el código, cómo se hacen, y vamos a ver algunas bibliotecas que nos presentan algunos lenguajes de programación, como lo son C++, Java y C. Como primer consejo tenemos practicar para escribir rápido. Si bien es cierto, esto no es una competencia en mecanografía, pero tampoco el plan es perder mucho tiempo escribiendo los algoritmos, que debería ser rápido para poder tener nuestro tiempo ocupado en descubrir la solución de este problema, para así tener la mayor cantidad. Para realizar este consejo nos presenta en la página Typing Test. En esta página se puede practicar mecanografía para uno tener una idea de qué tan rápido escribe, y es un ayudante para mejorar esta velocidad. Como segundo consejo tenemos identificar los tipos de problemas. Como primer tipo tenemos ad hoc. Eso quiere decir que el problema va a tener una solución específica que no se va a poder generalizar ni va a poder ser utilizable para otros propósitos. Segundo, tenemos búsqueda completa. Esto se refiere a los problemas por los que hay que pasar por todas las entradas y operar sobre ellas para llegar a la solución deseada. Como tercer punto tenemos divide y vencerás, que se centra en tres partes. Primero, dividir el problema grande para tener muchos problemas pequeñitos. Después, vencer cada problema pequeñito y tener una solución pequeñita para ese problema. Y uniendo todas las soluciones pequeñitas, llegar a tener una solución grande para así resolver el problema original. Como cuarto punto tenemos los greedy o voraces. Estos tipos de problemas, siguiendo una heurística consistente, se centra en elegir la opción óptima en cada paso, para así tener una solución general óptima. La idea es agarrar el problema, separarlo en pasos y cada paso tener la solución óptima, para así cuando unimos todos va a ser la solución correcta. Como quinto punto tenemos programación dinámica. Este es un método para reducir el tiempo de ejecución de un algoritmo mediante la utilización de subproblemas superpuestos y subestructuras óptimas. Este problema se centra en dividir el problema, hacer problemas pequeñitos y recordar las soluciones que ya fueron calculadas, para así no tener que recalcular datos que ya en otro momento fueron calculados. Además de esto,
tenemos los grafos, que los grafos son estructuras de datos que nos permiten modelar las entradas de una manera a nuestro gusto para así poder manipularlo mediante operaciones. Con matemáticas se centra más que todo en conteo, primalidad, teoría de números, teoría de conjuntos y todos los temas afines. Además de eso tenemos strings y geometría. Como tercer consejo, tenemos analizar la complejidad de los algoritmos. Para la complejidad de los algoritmos, lo más importante es la temporal y la espacial. La complejidad temporal consiste en cuánto tiempo le va a tomar a nuestro algoritmo, según la entrada, resolver ese problema. Entonces se deben contar los pasos que hay para así tener una estimación de cuánto va a necesitar nuestro algoritmo en medidas de tiempo con respecto al tamaño de la entrada. La complejidad espacial consiste en cuánta memoria utilizamos para ese problema. Entonces, para esto se debe tomar en cuenta las estructuras de datos y variables que usemos, porque en estos problemas siempre tienen una restricción de tiempo y memoria, por lo que estos dos términos se vuelven muy importantes y hay que tomarlos en cuenta siempre, porque la solución del problema se basa en que cumpla con estas dos características. Si el problema no cumple con alguna característica, entonces se va a ver en un error y no va a ser una solución aceptada. Como siguiente consejo tenemos conocer lenguajes de programación. Es muy importante, ya que hay que tener en claro qué bibliotecas nos presentan cada lenguaje y qué beneficios vamos a tener de usar cada uno en cada tipo de los problemas. Entre los lenguajes más populares en estas competencias está C++, Java y C. Estos porque presentan muchas bibliotecas afines y son eficientes a la hora de calcular resultados. Como último consejo tenemos aprender a debuguear código. Es muy importante, ya que cuando estamos en media solución de un problema y ese tiene un comportamiento que no es el indicado, tenemos que ser capaces de lograr encontrar rápido el problema, saber qué es lo que está pasando y saber cómo solucionarlo. Para eso es que se buguea el código, ya sea con una herramienta o a mano. Tenemos que ser capaces de encontrar rápido los errores, ver qué es lo que está pasando, para así poder corregirlos y no vernos con mucha pérdida de tiempo por estar encontrando un error que tal vez no valía la pena. Para esto muchas veces se recomienda volver a escribir el problema desde cero, porque así uno le está dando una segunda revisión y se va a dar cuenta de cuál era el error. Ahora sí, vamos a comenzar con la estructura de los problemas. Primero,
Los problemas van a tener un contexto. Esto va a ser una descripción donde va a ubicar el problema para que el usuario se vea más entendido con lo que está resolviendo. Por ejemplo, aquí nos presenta: Johan quiere construir una nueva casa y la quiere tan grande como se pueda. Dado un terreno reticular de tamaño n por n, halle el mayor cuadrado que pueda ser ubicado en el área libre del terreno. Entonces, como vemos en este caso, el problema nos presenta qué es lo que está pasando y qué es lo que se nos pide. Esto en todos los problemas se existe y nos ayuda tal vez a abstraer el problema para saber qué es lo que se nos está pidiendo. Ahora, cada problema va a tener una especificación de entrada. Aquí se nos van a presentar las limitaciones de tamaño de cada entrada para saber cuál va a ser la más grande, cuál va a ser la más pequeña y de qué manera se nos va a presentar. Por ejemplo, en nuestro caso, dice: la primera línea de la entrada contiene un entero t, que t va a ir de 1 a 100, inclusive, que representa la cantidad de casos de prueba que le siguen. Cada caso de prueba comienza con un entero no mayor a 10 que denota el tamaño del terreno reticular. Las próximas n líneas contienen n caracteres. Cada carácter será un punto que representa área libre o un numeral que representará un área ocupada. La casa se debe construir al aire libre. Como vemos, aquí se nos da una explicación de cómo van a ser las entradas del problema y cómo tenemos que leerlas. Seguido de esto, tenemos un ejemplo de cómo son las entradas en este problema. Como podemos ver, nos decían que nos va a presentar un t. El t son la cantidad de casos. Por ejemplo, aquí vienen 2. Después va a aparecer un n, que es el tamaño del terreno. Después va a venir una matriz de n por n con puntos o numerales, representando dónde es un espacio libre y dónde hay un árbol. Como lo vemos aquí en los dos casos, donde viene un 10, después viene el terreno, después el segundo caso, donde viene un 5, y viene el terreno de este caso. Para las salidas, también se nos da una especificación de salida, donde se nos explica de qué manera se debe presentar. Por ejemplo, en nuestro caso, para cada caso de prueba, imprime una línea aparte el tamaño del mayor cuadrado que se pueda construir en el área libre. Y bien, va a venir un ejemplo de la salida. Por ejemplo, aquí en nuestro primer caso, que era una matriz de tamaño 10, el mayor cuadrado donde se puede hacer la casa es de tamaño 3. Y en el segundo caso, donde era un terreno de tamaño 5, el mayor caso donde se puede hacer una casa va a ser del tamaño 2. Las páginas que revisan estos problemas tienen un estándar para las respuestas que van a presentar dependiendo de la solución que mande cada usuario. Entre las respuestas más comunes se encuentran accepted, que es el caso de aceptación de la solución,
quiere decir que la solución que alguien mandó es correcta y resuelve el problema. Después está Wrong Answer, que consiste en que la solución que el usuario mandó tiene alguna diferencia con la solución real del problema. Time Limit Exceeded, el cual consiste en que la solución del usuario sobrepasó los límites de tiempo y que por lo tanto no fue respondido de forma correcta. Memory Limit Exceeded, el cual consiste en que el usuario sobrepasó los límites de memoria que estaban estimados para el problema. Runtime Error, el cual consiste que durante la corrida de los casos de prueba, el programa que soluciona el problema se cayó y presentó un error que no pudo continuar corriendo. Por último, Presentation Error. Esto porque en algunos casos se pide que las salidas salgan en algún formato específico y no lo cumple. La respuesta está correcta, pero no cumple el formato deseado por el problema. Ahora, veamos las maneras más comunes de hacer las entradas en estos problemas. Aquí vamos a observar algunos ejemplos obtenidos del libro Competitive Programming 3, el cual es una muy buena base para este tipo de problemas. En el primer ejemplo se nos va a presentar la cantidad de entradas que vamos a tener y después cada entrada en un renglón por aparte. Para eso, en código sería el scanf, que en el lenguaje C de esta manera se recibe el input del usuario, se van a guardar la cantidad de casos de prueba y después se va a realizar un while restando cada caso de prueba hasta que llegue a 0. Dentro del while se va a recibir los dos números, se van a guardar en los variables y en este caso de ejemplo se suman y se devuelve el resultado. Es importante tomar en cuenta que en C el while funciona con booleanos, pero en C no maneja el tipo booleano. Entonces, cualquier número va a ser true, verdadero, y un 0 va a ser falso. Por eso, cuando la cantidad de casos de prueba llega a 0, el while va a parar. Como segundo caso, tenemos que leer hasta que las dos entradas sean 0. Para eso vamos a hacer un while y como condición le vamos a poner el scanf. El scanf, como ya sabemos, es la función que lee desde el usuario, pero esto también tiene un valor de retorno. Cuando no lee nada, entonces el scanf retorna al while un 0 y esto pararía. O para eso tenemos la segunda condición, que es A o B, ya que si las dos variables son 0, entonces ese O va a dar falso y va a parar el while. En el caso de que solo una variable sea 0, como es la compuerta lógica O,
va a seguir siendo positivo y vamos a poder continuar con el código. Como tercer caso, tenemos la lectura hasta EOF. EOF significa End of File o en español final del archivo. En estos problemas, el que revisa los problemas es un archivo donde están todos los casos de entrada y después esto se redirige la salida a otro archivo donde se compara con uno que tenga el jurado para saber si las salidas son iguales. Esto ayuda porque los casos de prueba son muy grandes. Entonces, para que no tenga que estar alguien probando, lo maneja con archivos. Cuando el archivo termina, el scanf va a leer EOF, que es el final del archivo nuevamente. Entonces, en nuestro caso, el ejemplo va a ser un while del scanf, el cual va a retornar la cantidad de variables que ha leído. Entonces va a preguntar que sea 2, ya que los casos de entrada siempre van a ser 2. O también se puede preguntar cuando scanf sea diferente a EOF, ya que eso es un valor en específico. En ese punto va a parar y va a dejar de pedir las entradas. Aquí podemos presenciar un ejemplo de un problema básico, el cual se llama A más B. El problema nos da dos números de entrada y la respuesta es devolver la suma de estos dos números. Entonces, veamos el código. Primero se va a hacer el include del stdio.h, el cual permite hacer el scanf y el printf. Les recuerdo que este código está en el lenguaje C. Después se van a inicializar las dos variables, se va a hacer el scanf, se va a guardar el valor en las dos variables y se va a imprimir la suma de esas dos. Importante demostrar que en la línea 6 se imprime el número y un cambio de línea. En estos problemas siempre hay que devolver la respuesta con su cambio de línea, o si no el jurado lo va a tomar como un error y al final retornar un 0, porque el 0 quiere decir que el programa terminó en un estado correcto y no presentó ningún error, el cual es muy importante ya que ayuda al jurado a saber que el programa no se ha caído. Como primera biblioteca que vamos a ver está el math.h. Esta biblioteca se presenta en C++, en C, y tiene su igual en Java. Entre las funciones más importantes que esta biblioteca presenta está la min, la cual recibe dos números y devuelve el menor de estos dos. También está la max, que recibe dos números nuevamente y esta va a retornar el máximo de estos dos números. También está GCD, el cual es el máximo común divisor. Esto va a recibir dos números y va a devolver el máximo común divisor de estos dos números. También presenta el POU, el cual va a presentar el número
y el exponente por el cual lo queremos elevar y nos va a devolver el número elevado. También tenemos el SQRT, que presenta de entrada un número y nos va a devolver la raíz cuadrada del mismo. También tenemos la función SAIL, el cual recibe un número y lo va a redondear hacia arriba. Por ejemplo, si de entrada le damos un 5.1, la función SAIL va a retornar un 6. Después tenemos la función FLOOR. Esta función también va a redondear, pero hacia abajo. Entonces, si le presentamos el número 5.8, él nos va a devolver un 5. Aunque esté más cerca del 6, nos va a devolver un 5. E igual en el caso anterior, aunque 5.1 está más cerca del 5, como le estamos haciendo un sail, que en español sería un techo, nos va a devolver un 6. Por último, de las funciones más importantes de esta biblioteca, tenemos el apps, que esto nos va a retornar el valor absoluto de un número, ingresándole un número, ya sea positivo o negativo. Ahora, para continuar con los ejemplos de código, vamos a ver un poco la explicación de qué hace cada biblioteca en cada lenguaje y cómo la podemos aprovechar. Primero, en el caso de Java tenemos una biblioteca muy importante que se llama BigInteger. Esta biblioteca funciona para tener números muy grandes que no caben en alguna estructura normal, como lo que es un entero, un double o un flotante, pero que necesitamos manejarlo como un número. Entonces, veamos el ejemplo. En este caso, en la línea 1 se importa la biblioteca. Seguidamente, en la línea 10 se inicializa lo que es la clase, que va a ser un BigInteger que va a tener un 1. Aunque se vea que se ingresa como un string, él lo va a manejar como un número. Entonces, uno no le puede aplicar una operación a un BigInteger. Entonces, tiene que crear otro BigInteger y utilizar la operación que ellos ya tenían implementados. Entonces, en este for de la línea 13, vamos a crear un BigInteger con el número de 2 a n, como se ve en el for, y lo vamos a multiplicar por el número que ya teníamos. O sea, lo que vamos a hacer es hacer 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Y vamos a retornar el número. Como vemos en el main, la entrada va a ser 20. Entonces vamos a calcular el factorial de 20. Y como vemos en la última línea, ese es el resultado que se nos daría. Como pueden ver, es un número muy grande, el cual no cabe en una estructura normal, pero muchas veces hace falta utilizarlo para resolver algún tipo de problemas. Ahora vamos a ver los ejemplos de C++. Primero, para familiarizarnos un poco con el lenguaje, tenemos esta pequeña función de hola mundo. Primero tenemos cómo se inicializan las variables. Seguido, cómo se recibe la entrada del usuario. Se utiliza un cin
Estas, estas boquitas son para recibir la variable. Ahora tenemos un cout. Tenemos el string que vamos a devolver. Ahí puede ir un string, puede ir entero, puede ir cualquier tipo. Y después tenemos un end L. Esto quiere decir cambio de línea. Si no es este, también se podría hacer de esta forma. Y con eso ponemos el cambio de línea. Por último, retornar un 0 para saber que es un estado de aceptación del programa. Continuamos con el ejemplo de listas. En este caso vamos a ver una biblioteca que se llama STL. La STL es una serie de algoritmos que ya C++ tiene implementados. La primera que vamos a ver son listas. Aquí en la línea 70 vamos a crear una lista de dobles. Eso quiere decir que cada elemento va a ser de tipo doble. Entonces, entre las funciones más importantes que tiene esta biblioteca está pushback. Pushback quiere decir que va a poner un número al final de la lista, o sea, va a insertar un número. Como pueden ver en este ejemplo, se le pide al usuario un número, el usuario lo ingresa y ese número se mete en la lista. Después tenemos otra función, la cual es empty. Empty va a devolver un booleano o un 1 y un 0, como es en este caso por el lenguaje, diciendo si está vacía o no. En esta condición vemos que el while dice si no está vacía, entonces siga. Después tenemos la variable front. Front lo que dice es, él nos devuelve el número que está de primero en la lista. Después tenemos pop from. Esta función nos va a devolver el número que está primero en la lista y lo va a sacar de la lista. Entonces, si la lista tenía 1, 2, 3, 4, vas a tener solo 2, 3, 4. Al final, se imprime el resultado. Después, vamos a ver otro tipo que son vectores. Los vectores es parecido a una lista. Aquí podemos ver donde se está inicializando un vector de tipo entero. Después hacemos los pushback, que la función se comporta igual que con las listas. Como podemos ver en el ejemplo, se van a imprimir. Después va a decir el tamaño con punto size. Este va a volver la cantidad de elementos que tiene, o sea, el tamaño del vector. La diferencia es que esto tiene también una función llamada popback, que esto lo que va a hacer es quitar el último elemento, a diferencia de la lista donde se quita el primero. Como podemos ver en el ejemplo, el primero va a insertar 5, 8, 2 y 3. Vamos a imprimir el primer elemento
y el cuarto elemento, que va a ser 5 y 3, como se ve aquí. Después vamos a tener tamaño 4. Como vemos aquí, se va a imprimir cada elemento, se va a sacar el último y se va a decir el tamaño. Aquí se puede ejemplificar. Vamos a tener los 4 elementos. Se sacó uno, entonces el vector queda de tamaño 3. Los vectores nos permiten tener un tipo que es vector de vectores. O sea, es un vector que dentro va a tener vectores que dentro van a tener algún tipo. Aquí tenemos el ejemplo. Hacemos unos typedef para no tener que escribir todo. Entonces, vi va a significar un vector de enteros. Y vi quiere decir un vector que su tipo es un vector de enteros, el cual va a permitir que sea un vector con vectores dentro. Para declararlo, se utiliza esta función, el cual es el tipo, después va a ser el nombre del vector, el tamaño que tiene y el valor que va a tener cada posición. Entonces va a crear un vector de tamaño 6 y en cada posición va a haber un vector de enteros con 4 espacios. Después podemos ver que para recorrer estos elementos es como recorrer una matriz normal. Se utilizan 2 dimensiones. Como podemos ver, se va a utilizar el punto 6 que vimos que era para el tamaño, y se va a utilizar el punto 6 de cada vector de la posición del vector original. Como pueden ver en este ejemplo, la función lo que va a hacer es ir sumando cada posición del vector con la de adentro. Entonces aquí tenemos la salida de lo que sería este ejemplo. Son 6 posiciones del vector. Entonces cada renglón, cada línea sería un vector diferente que están dentro del vector original. Continuemos. Después la STL nos presenta el DQ. DQ en español también significa una bicola. Esto quiere decir que es una cola, pero se le pueden ingresar elementos al inicio o al final. Como podemos ver, vamos a inicializar una DQ de enteros. Y aquí le vamos a poner elementos al final con el pushback. Después vamos a ver una nueva función, la cual es pushFront, que sirve para insertar elementos al inicio y los vamos a imprimir. Como pueden ver, esta DQ quedaría 2, 9, 4 y 5 por la manera en que insertamos los valores. Seguidamente vamos a ver 2 tipos muy importantes de la STL: el map y el pair. El pair es una pareja,
donde se puede ver como una tupla. Entonces, aquí vamos a inicializar o a definir una pareja, una tupla que va a ser un string y un doble, que se va a llamar ventadilla. Después vemos aquí el tipo map. El tipo map se puede ver como una hash map o una tabla de hash. Esta estructura lo que quiere decir es que es un arreglo que va a consistir con una llave y un valor. A diferencia de una lista normal donde se accesan los elementos por su índice, se va a accesar los elementos por su llave. Ya lo vamos a ver. En este mapa la llave va a ser de tipo string y el valor va a ser de tipo doble. Entonces, aquí con la función insert, que es para insertar los valores al map, vamos a ver que se le inserta una tupla de tipo ventadilla, que como pueden ver tienen los mismos tipos, entonces no va a haber problema, donde su llave es lunes y su valor es 300.65. Igual se va a insertar otra tupla donde su llave es martes y su valor es 456.12. Y por último se va a insertar una última tupla que su llave es miércoles y su valor es 234.56. Después se va a crear un iterador de este mapa. El iterador es un elemento para poder recorrer el mapa. Entonces, en este caso, semana.begin quiere decir que le vamos a pasar el primer elemento del mapa semana. El mapa semana son los 3 días que le acabamos de insertar. En este while, lo que va a hacer es recorrer cada iterador hasta su último. Su último es .end. Esta función funciona para decir cuando el iterador llega a su fin. Después vamos a ver la manera de accesar a las tuplas, que sería esta manera. Él va a buscar en el iterador, en el primer elemento va a ser la llave, que va a ser lunes. Y el segundo elemento del iterador, que va a ser P en su posición second, va a ser el valor en entero. Esta flechita quiere decir en la posición D, entonces es P en la posición first. First quiere decir por su llave y second por su valor. Como pueden ver, igual que los vectores de vectores, se puede crear un mapa que contenga mapas. Esto se va a llamar un multimap y se haría de esta manera. Se va a crear un mapa normal y a la hora de insertarlo se le va a insertar un par que tenga sus dos valores, pero cada posición del multimap va a ser un mapa por sí mismo. Seguidamente vamos a tener un stack o una pila. La pila se inicia de la misma manera.
especificando el tipo que va a tener cada elemento. Después va a tener la función push, que como es una pila, se le va a agregar al tope de la pila. Después empty, que va a retornar verdadero cuando la pila esté vacía o falso si no está vacía. Vamos a tener la función top, el cual va a retornar el primer elemento en la pila, o sea, el último en ingresarse por su naturaleza. Para repasar, la pila es una estructura que presenta la estructura de último en entrar, primero en salir. Esto quiere decir que los elementos van a salir en el orden inverso a como entraron. Por último tenemos la función pop. La función pop lo que va a hacer es agarrar el elemento del tope de la pila y sacarlo de esta estructura. Después vamos a tener lo que son las queue o las colas. La cola es como una pila, pero su estructura es primero en entrar, último en salir, porque es como hacer una fila donde uno llega, se posiciona último y tiene que esperar donde todos los que están adelante salgan para uno poder salir. Esta se inicializa como se ve aquí, igual especificando su tipo de entrada. Después se le va a hacer un push llegando al inicio, va a preguntar si está vacía y el front y el pop van a hacer lo mismo, pero a diferencia con la pila, los números se van a imprimir en un orden diferente. En la pila se imprimirían como 3, 2 y 1, porque es en el orden inverso que entraron. STL también propone la idea de una cola de prioridad. Esto va a ser, si no se le da un parámetro, una cola donde los elementos mayores se van a poner más adelante, o sea, van a salir de primero. Como se puede ver, vamos a hacer un push de 100, 35, 12 y 200. Y a la hora de salir con las mismas funciones, el orden va a ser 200, 100, 35 y 12. Como pueden ver, es diferente al orden de entrada, pero se está priorizando el tamaño. Por último, tenemos el set. El set es una estructura donde uno puede tener una lista de diferentes tipos de elementos. Como pueden ver, aquí estamos iniciando un set de tipo de string que se va a llamar colores. Después vamos a insertar los colores. Entonces vamos a insertar estos que se ven aquí. Lo que tiene de especial el set es que no incluye repetidos. En este caso, como se vuelve a insertar la palabra verde, esta palabra ya no va a estar. En el caso donde se imprime el número de colores y se imprime cada color,
Verde solo va a salir una vez. Aquí tenemos otro ejemplo de iteradores, pero ahora utilizando punteros, como es este caso. Un puntero es un número que el número representa una dirección de memoria. Entonces, cada vez que imprimimos un número, lo aumentamos. Eso quiere decir que va a señalar al siguiente elemento. Después de este ejemplo, la respuesta sería verde, amarillo, naranja, azul y blanco, dejando por fuera al segundo verde que se insertó, ya que este no repite elementos.